Parashá Yitro, que comienza el capítulo 18, versículo 1, al capítulo 20. Son prácticamente dos capítulos, capítulos 20-23. Y habla de la visita que Yitro hace a Moisés, el nombramiento de los jueces precisamente a raíz de esa visita que Yitro le hace a Moisés. O sea, a raíz de esa visita se nombran jueces. Mira, hermano, la importancia del consejo que Yitro, ¿verdad?, un hombre que no pertenecía al pueblo de Israel, le da a Moisés. O sea, la importancia de su mensaje. Y habla también de lo que de cuando Israel se fue al Sinaí y cuando Israel recibió los mandamientos. ¿Qué pasa aquí? Bueno, aquí pasa que Yitro visita a Moisés para entregarle a su esposa, sus hijos. Y cuando él va allá, mira a Moisés en la posición de juez, pero cansado, estresado. Moisés ya no daba más. Recordemos que no eran una congregación de 100 personas o 1000 personas, era todo un pueblo, una nación entera, que se acercaban al juez para que Moisés, pues, digamos, juzgase entre ellos, buscara las soluciones de acuerdo a la Torá para los problemas que ellos planteaban o que se tenían en común. Entonces, Yitro mira esto. Ahora, vamos a entender un poquito el contexto de lo que está pasando. Recordemos que Yitro no es cualquiera. Yitro viene de la corte de Egipto. Él estaba en la corte de Egipto. Entonces, él sabía cómo se manejaba la situación política. Por eso, mis hermanos, nosotros no nos cansamos de decir que nosotros tenemos un libro político. Un libro de política, porque es un libro de leyes. Entonces, Yitro, que viene de una escuela, ¿verdad? ¿De cuál escuela? De la corte del faraón. Se encuentra con Moisés, que está tratando con todo el pueblo, siendo el juez de todo el pueblo. Y Yitro dice: no, Moisés, así no son las cosas, así no es. Tú tienes que comenzar a nombrar jueces, o sea, delegar funciones. Delegar funciones, porque te vas a agotar y no vas a poder vivir. Ni siquiera, es más, vas a llegar a un momento que le vas a hacer daño a este pueblo. O sea, porque no iba a juzgar correctamente. Estaba tan cansado que no lo iba a hacer correctamente. Entonces, él dice: te vas a dañar tú y vas a dañar a este pueblo. Y Moisés, como buen hombre humilde, recibe un consejo. ¿Qué vemos acá, mis hermanos? ¿Qué estamos viendo en el principio de esta parashá? En el principio de esta enseñanza. Estamos viendo la importancia de delegar funciones, reconocer que no podemos hacerlo solo. Es imposible. O sea, ni siquiera Moisés, con toda la unción que tenía, ¿verdad?, estaba en la capacidad de juzgar a todo el pueblo. Porque hay algunos que se atreven a decir eso, ¿no? Que Moisés sí era capaz. Y llegó el momento que él estaba débil, se había debilitado físicamente. Era tanto el estrés que se estaba debilitando físicamente. Y de allí es que Moisés comete el error de golpear la piedra. La segunda vez que el Señor le dice que le habla a la roca, o que la golpee. O sea, porque él estaba estresado. Eso quiere decir que el exceso de trabajo que él tenía, ¿verdad?, estaba haciéndole daño a él y en el futuro le podía hacer daño al pueblo. O sea que ese consejo que le dio Yitro le vino de perlas.
Y precisamente eso fue lo que pasó. Dice, va a llegar un momento que le va a hacer daño al pueblo. Y eso fue lo que sucedió. Entonces, pero Moisés, en este caso, él toma el consejo y nombra jueces. Y fíjense que Dios se lo prueba. Él consulta con Hashem. Hashem dice, efectivamente está bien lo que le está diciendo. Ahora, ¿de dónde saca Jitro esto? Del conocimiento que él había obtenido, ¿dónde? En Egipto. Él había visto cómo se maneja la política, cómo se gobierna un país. Recordemos, hermanos, que aquí en esta parashá encontramos el nacimiento de una nación. Entonces, se requería, ¿verdad?, de organizar el gabinete para poder gobernar esa gran nación que estaban haciendo. Entonces, ¿qué encontramos? La importancia de reconocer que no podemos hacerlo todo. Eso es lo primero que encontramos acá. Que en algún momento tenemos que delegar funciones, que necesitamos de otros. Que a pesar de la capacidad y la unción de Moisés, no, físicamente él no podía con todo el trabajo que él quería hacer o que estaba haciendo. La otra cosa que encontramos un principio de humildad. De allí es que la Biblia dice que hombre como Moisés manso no se encontró en ningún otro tiempo. O sea, ¿cómo es posible que un sacerdote que no pertenece al pueblo de Israel, que inclusive es un sacerdote pagano, le trae un consejo y él lo recibe? Dice, bueno, ¿cómo así? Aunque en esta parashá se dice que cuando Jitro miró las maravillas que Dios había hecho a través de Moisés, o sea, él se convierte al Dios de Israel y recibe aquí, ¿verdad?, el conocimiento faltante para regresarse a su pueblo y entonces predicarle a las personas que él había adoctrinado en sus religiones a que recibiesen el único y verdadero Dios, el Dios de Israel. O sea que a Jitro le pasó lo de nosotros. Aquí nosotros estamos identificados, ¿verdad que sí? Que un día nosotros íbamos por todas partes predicando de este Dios, creyendo que era el Dios verdadero, y resulta ser que nos dimos cuenta que no era. Entonces nos toca regresar a esas personas que un día adoctrinamos y decirles, ¿sabes qué? Estábamos equivocados. Y déjenme decirle que esa parte es bien difícil, porque la gente siempre le dice a uno, y es que me vas a salir ahora con otra cosa nueva. Es como bien difícil, a veces a uno se le hace muy difícil decirle a alguien después de tantos años que uno le estuvo predicando algo, decirle, ¿sabes qué? Estaba equivocado. Al punto que la gente no te cree. La gente termina creyendo que tú te desviaste, pero no aceptan que estábamos equivocados y que en razón a eso nosotros les predicamos a ellos o le decimos a ellos, mira, necesitas reflexionar acerca de lo que yo te enseñé, porque lo que yo te enseñé no era lo correcto. Es una parte bien difícil, pero bueno, aquí vemos esto: principio de humildad, reconocimiento que no lo podemos hacer todo. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Encontramos a Israel en el Sinaí. Vamos a hablar del Sinaí y por supuesto los 10 mandamientos. Siempre que se habla de religión, incluyen como religión a la fe de Israel. En este caso la gente lo llama judaísmo, pero tenemos que entender y reconocer que en el Sinaí Dios no le entregó una religión llamada judaísmo al pueblo de Israel. Eso hay que dejarlo claro.
Y qué bueno que todos los entiendan. Nuestros hermanos deberían de entenderlo también. A mí me llama la atención que cuando tú lees el Midrash, ellos escriben, y los judíos fueron al Sinaí. Y eso es mentira. No fueron los judíos al Sinaí, fueron los israelitas al Sinaí. Entonces es algo que se quedó en la mente de las personas. Entonces cuando hablamos de la fe de Israel, automáticamente la consideramos una religión. Ya nosotros sabemos por qué. Porque pues fue la tribu de Judá, ¿verdad?, la que se mantuvo con la identidad, guardando el Shabbat, teniendo la Torá, y por lo tanto, como ellos, ¿verdad?, abrazaron esa fe o esa creencia judía, entonces pues o formaron esa creencia judía, entonces la gente piensa que todos los israelitas, ¿verdad?, practican el judaísmo. Si la gente piensa eso. Y es bueno aclarar esto, que Israel no fue al Sinaí para recibir una religión llamada la religión judía. Israel subió al Sinaí por orden de Hashem para recibir la constitución para su país. Eso fue lo que recibió, hermanos. Los 10 mandamientos no son religión. Los 10 mandamientos, si ustedes miran los 10 mandamientos, la gran mayoría de ellos es normas para tú convivir con tu prójimo, para tú convivir con el que tienes al lado. Entonces eso no tiene nada que ver con una religión. Hay 2 versículos, ¿verdad? O 3, vamos a decir que hay 3 versículos, ¿no?, que hablan esa relación con Dios. No tendrás dioses ajenos, yo soy tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, no te hagas imágenes, no te hagas ninguna semejanza, no tomes el nombre de Dios en vano. Sin embargo, eso tampoco es religión. Pero la gran mayoría de los mandamientos, ¿verdad?, son normativas para tú tratar con el que tienes al lado. Fíjense que allí no hay absolutamente nada que tenga que ver con culto. O sea, ahí no explica cómo tú tienes que hacer el servicio. Ahí no explica cómo tienes que congregarte. Por eso es, hermanos, que Israel no está recibiendo una religión. Está recibiendo, ¿qué cosa? Una constitución para formar para formar esa nación naciente que estaba precisamente en ese momento, o que iba a comenzar a existir o a ser constituida nación. ¿Y cuándo fue constituida nación? No fue cuando salieron de Egipto. Eso es importante también aclararlo. Israel no es constituida nación cuando ellos salieron de Egipto. Salieron como un pueblo. Ellos son constituidos nación en el momento que aceptan la constitución del país, que son las leyes, que son los mandamientos. De la misma manera que una persona, ¿verdad?, que se hace ciudadano americano y tiene que aceptar las leyes de este país, porque eso lo sabe cualquiera. Cuando tú te vas a hacer ciudadano americano, tú tienes que aceptar la Constitución como la máxima autoridad de esta nación. Entonces, de esa misma manera, Israel, ¿verdad?, se forma como nación en el Sinaí, no en Egipto. Cuando ellos firman el pacto, cuando ellos le dicen a Hashem, haremos todo lo que tú nos digas,
En otras palabras, nos someteremos a tu autoridad. A partir de este momento, tú serás nuestro Dios, nuestro Rey. Porque esto es importante, mis hermanos, que entendamos. Esto es muy importante que lo entendamos. Hashem no solamente era el Elohim de Israel, sino que era también su rey. ¿Por qué? Porque él puso las leyes. Entonces, la nación de Israel, en el momento que va al Sinaí y recibe la ley, está escogiendo o se está sometiendo a la autoridad de Dios, y por lo tanto Dios o Hashem es su rey, legislador. En otras palabras, Hashem es su legislador. Isaías 33:22, ¿qué dice? Porque Adonai es nuestro juez. Adonai es nuestro legislador. Adonai es nuestro rey. Él nos salvará. Él mismo nos salvará. Entonces, ¿qué nos encontramos aquí? Que el pueblo de Israel no solo tiene un Dios que ellos aceptan como el creador y sustentador del universo y su salvador, sino también como su rey. Hay personas que aceptan a Dios como el creador. Es que es fácil. Es fácil, ¿verdad?, declarar que existe un creador. Pues los cielos cuentan la gloria de Hashem. Los cielos cuentan la gloria de Dios, como dice la Biblia. Pero aceptar que ese Dios gobierne a través de sus leyes, esa es la parte difícil. Y de allí las palabras, ¿cierto?, del maestro. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Entonces, hermano, estamos claros con esto. Israel no solo estaba aceptando al Dios creador como su Dios, sino que lo estaba aceptando en ese momento como su rey, legislador. En otras palabras, se tenía que someter a las leyes dadas por ese Dios. Hay personas que quieren tener ese Dios de Israel como su Dios, pero no lo quieren tener como rey. ¿Por qué digo que no lo quieren tener como rey? Porque no quieren someterse a su ley. Ellos dicen, no, esa ley no es para nosotros, a nosotros nos toca la gracia. Entonces es Dios de ellos, pero no es el rey de ellos. Por eso es que no forman parte del pueblo. Por eso es que tienen que estar apartes, porque no forman parte del reino de Dios. Porque al rechazar la ley de Dios, entonces se quedan afuera, no forman parte del reino de ese pueblo que está, ¿verdad?, siendo guiado o está siendo dirigido o gobernado por un rey. A mí me llama mucho la atención que hay un versículo que repite mucho: buscar primeramente el reino de Hashem o el reino de Dios y su justicia. ¿Cuántas veces hemos oído eso? Allá afuera, en las religiones del mundo. Hay que buscar el reino de Dios primeramente. Y resulta ser que el reino de Dios es precisamente que Él imponga las leyes de Él, la Torá, los mandamientos en nuestros corazones. Pero ellos dicen, no, la ley no es para nosotros. Bueno, seguimos.
¿Qué más entonces encontramos aquí? Encontramos a Israel en el Sinaí, encontramos los 10 mandamientos. Hay varias enseñanzas o algunas enseñanzas que yo quiero titular de esta porción, y una de ellas es una nación nacida para gobernar, una esposa para siempre. ¿Y por qué? ¿Por qué Hashem escogió el Sinaí? Yo quiero hoy hablar de esto. ¿Por qué Hashem escogió el Sinaí para entregar su ley? ¿Por qué no escogió otro lugar? ¿Por qué precisamente el Sinaí? ¿Y por qué no otro lugar? Una de las primeras cosas que tenemos que entender es que el Sinaí es un monte. ¿Y el monte representa qué cosa? Poder. Ustedes se han dado cuenta cuando el presidente va a recibir la autoridad, ¿cómo se le llama eso? Ellos le llaman la investidura. O sea, ustedes han visto que él nunca lo recibe en un lugar bajo, sino que ellos cogen un lugar alto. Yo me acuerdo que a Biden lo llevaron para allá, yo no sé dónde fue que lo llevaron y lo montaron por ahí arriba. O sea, ellos siempre tratan de escoger un lugar alto. ¿Por qué? Porque le están imponiendo, no, perdón, le están otorgando una autoridad. Entonces, el monte es sinónimo de autoridad, de potestades, de poder. Eso lo hemos hablado muchísimo acá. Entonces, el Sinaí era un monte más. No era el más grande, pero precisamente tenía la característica de, la característica de que no le pertenecía a nadie. Entonces, esa es la primera razón por la cual Hashem escoge el Sinaí y no escoge otro lugar. Ahora, tomemos en cuenta, mis hermanos, que en la tierra hay lugares específicos donde ese lugar tiene una conexión directa con las cosas celestiales. De allí vamos a encontrar que las pirámides están estratégicamente construidas en determinados lugares. Entonces, ¿qué dicen los sabios? Que hay lugares en la tierra, donde tú puedes comunicarte más con el cielo que otros. Hay espacios, vamos a decirlo, que hay ductos en la tierra donde tú tienes una conexión más directa con el cielo que en otros lugares. Recordemos, hermanos, que el Mashiach, donde el Mashiach asciende al cielo, ¿en qué lugar? ¿Dónde lo hace? En Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. ¿Dónde está él? Él está en el monte de los olivos. Está en un monte. Y en ese momento es tomado, ¿verdad? Y es llevado al cielo. Pero ustedes tienen que leer que los ángeles dicen, los dos varones que están allí dicen que son ángeles, dice, este mismo Yeshua que fue tomado de la misma manera que fue tomado, ¿verdad?, de la tierra, así mismo vendrá, así mismo regresará a la tierra. Pero eso te está diciendo que él regresará precisamente allí, a ese lugar. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que ese lugar es un lugar estratégico donde hay una comunicación o hay un ducto de donde tú puedes, ¿verdad?, conectarte directamente con el cielo. Por eso fue tomado el maestro de allí y por allí mismo regresará él. Hay una profecía que habla de que él pondrá los montes, que pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. ¿Sí lo han oído? ¿Sí lo han leído? Dice que él colocará sus pies en el monte de los olivos, ¿no?
Entonces, ¿por qué sale de allí? ¿Y por qué regresa allí? ¿Por qué él no entra ahí en el templo? ¿Por qué él tiene que entrar en el Monte de los Olivos? O sea, ¿cuál es la lógica que hay acá? ¿Qué es lo que nos está enseñando la parashá? Perdón, ¿qué es lo que nos está enseñando las Escrituras? Precisamente esto, que hay ciertos lugares, ¿verdad?, que han sido escogidos por el cielo como ductos para comunicarse el cielo con la tierra. Y fue ese lugar precisamente donde el maestro fue, ¿qué cosa? Llevado a la presencia de Hashem. No sabemos exactamente en qué lugar fue tomado Elías. Tampoco conocemos, no lo dicen las Escrituras, tampoco conocemos el lugar donde fue tomado Enoc. No lo dicen. Pero se cree que son esos lugares estratégicos, ¿verdad?, digamos, ductos, canales por donde puede venir la presencia del cielo o por donde pueden venir, digamos, los ángeles o la presencia divina para tomar a alguien. Cuando muere Moisés, parece que Hashem le ordena subir a un monte también. Claro, eso es importante también. Él fue llevado a un monte, no sabemos dónde, no dice dónde está. Okay. Nosotros sí sabemos, ¿verdad?, que la tierra de Israel es céntrica, está en un lugar céntrico. Se dice que es el ombligo de la tierra. Y que la cueva de Maspela es la entrada al paraíso. Eso se dice. O sea que aquí estamos viendo que sí existen esos lugares donde de alguna manera, ¿verdad?, hay más conexión que en otros lugares con el mundo celestial. Ahora, ¿se necesita ahora de esos lugares para comunicarnos con el cielo? ¿Se necesita de esos lugares? A ver, ¿se necesitan esos lugares? Ahora, en este momento, ¿se necesitan esos lugares? Pues yo he escuchado que para tener una conexión, sí se ocupa mucho como ir a una montaña, o sea, un lugar donde no hay ruido de lo que pasa en una ciudad. Sí. Y hay más concentración, cosas así. Sí, pero no es que allí vayas a encontrar ese ducto que te conecta con el cielo. Cuando el maestro le enseñó a orar a los discípulos, le dijo que buscaran un lugar cerrado, donde no haya distracción. Hace falta, hermanos, de vez en cuando. Recordemos que el maestro se iba a las montañas, pero no solo porque era una montaña, sino porque era un lugar solo. A veces necesitamos estar solos, desconectados del teléfono, como para hablar con Dios, que no haya interrupciones. Entonces es importante. Una de las razones por la cual se aconseja el estar dentro de tu aposento, o sea, estar cerrado, es para aislarte de las distracciones del mundo. De esa manera tienes una comunicación más privada con tu Padre. Es como cuando tú vas a hablar algo muy importante con alguien, no lo vas a hacer ahí en medio de la carretera, vas a una oficina cerrada, donde hay silencio. Entonces, de igual manera sucede con la oración. Se requiere de que estés concentrado, que no estés distraído, ¿verdad? Y de esa forma tú tienes una mejor comunicación con tu Padre.
Entonces, ¿por qué yo les pregunto a ustedes que si se requiere de esos lugares para que nosotros o nuestras oraciones lleguen de una manera directa a la presencia divina en este tiempo? O sea, nosotros desconocemos esos lugares, no sabemos dónde están. Lo que sí podemos entender, hermanos, que alguien sí los conoce, porque precisamente ellos colocaron las pirámides en lugares específicos. No fue en cualquier lugar. Están, ¿verdad?, en coordinación con los sistemas solares. Están comunicados unos con los otros por líneas rectas. O sea, están en lugares específicos. Parecía que los que construyeron esas pirámides sabían que esos lugares eran especiales, y eso lo ignoraba la humanidad. La humanidad de ese entonces ni siquiera sabía que vivía en un globo terráqueo, pensaban que la tierra era plana. Pero quienes construyeron estas pirámides y construyeron todas esas edificaciones sí tenían esa información. Tenían información de matemática, de física, ingeniería, astronomía, y eso por supuesto no había llegado al conocimiento del hombre común. Entonces ellos sí conocían que existen esos lugares, que de alguna manera la tierra se comunica más fácilmente con el cielo, o se conecta. Les voy a dar un ejemplo. Les voy a dar un ejemplo, mis hermanos. Hay lugares donde no hay señal. ¿No les ha pasado eso? Ya hoy en día, pues, ¿verdad? Tantas antenas. Yo creo que por eso se están muriendo los pajaritos. Son tantas tan fuertes las señales que entra donde quiera. Pero yo recuerdo que al principio no era así. No existían toda esa cantidad de antenas y había lugares que no había señal. Es más, yo recuerdo que hay personas que decían: yo tengo señal en mi cuarto, pero en la sala no tengo, con mi celular. Entonces iban a hablar y se tenían que ir a un lugar específico dentro de su casa, porque ahí le entraba la señal. Entonces, ¿por qué creemos nosotros que eso sea verdad y no vamos a creer que existen ciertos lugares, ¿verdad?, en la tierra donde hay una comunicación más directa con el cielo que otros? Y sí creemos que hay lugares donde no entran nuestras llamadas. Nosotros a veces queremos creer lo que queremos creer. Sí. No, el lugar como tal. Sí. No era, sí. Bueno, en el caso de la oración, de la petición, de las palabras del maestro, es que él le dice a los discípulos: o sea, ustedes traten de estar solos. Pero él sí tenía conocimiento, de esos lugares, porque él se fue mira, número uno, él se fue al Sinaí, perdón. Número uno, él se fue al Monte de los Olivos a orar. O sea, ¿por qué escogió el Monte de los Olivos? Porque estaba atravesando el momento más amargo de su vida. Él necesitaba que sus oraciones llegaran directas, sin interrupciones. Entonces y le dice a los discípulos, ¿qué le dice a los discípulos? Oremos aquí en este lugar. Aquí van a llegar nuestras oraciones, van a llegar directas al trono celestial. Y me llama la atención que allí que llegaron ángeles. Llegaron ángeles. Y sucedió lo mismo cuando él fue tomado. Allí en el Monte de los Olivos, ¿verdad?, estaban ángeles.
Ujú. En el monte de la transfiguración. No dice exactamente a dónde fueron, pero no sé si lo dice a dónde fueron. Pero fíjense que fue también en un monte, en un lugar alto. Por eso se le conoce como el monte de la transfiguración. ¿Cuál es la pregunta que tenemos sobre la mesa? ¿Se requiere de esos lugares ahora para nosotros tener una mejor comunicación con el Padre? Tomando en cuenta que el Maestro escogió ciertos lugares para orar porque Él sabía que en ese lugar sus oraciones llegaban directamente al trono celestial. En este caso, el Monte de los Olivos. ¿Se requiere ahora esos lugares? Acuérdense, hermanos, que nosotros estamos acá para pensar, para sacar conclusiones. Estamos ya claros de que sí existen lugares específicos. La historia lo ha demostrado. Las pirámides están ubicadas en lugares estratégicos. Y todos los monumentos antiguos que nosotros conocemos, de las antiguas civilizaciones, están geométricamente colocados y conectadas. Entonces, eso quiere decir que hay ciertos lugares en la tierra que existe una energía especial, una señal especial. Vamos a hablar de la energía. Eso es un tema que vamos a tocar. No sé si hoy no lo vamos a tocar, pero vamos a hablar de la energía. Porque esta semana yo estaba en la cama, estaba acostado y le hice a la cobija así, la levanté. Y yo pude ver como el fuego, como las chispas. No sé si a usted le ha pasado eso. Las chispas que se reflejaron en la cobija, como un relámpago. O sea, una chispa que yo miré allí. Entonces me acordé de eso. El cuerpo tiene energía. Hay muchas cosas que tienen energía. Vamos a hablar de la energía, pero la pregunta que está sobre la mesa es: ¿se requieren de esos lugares hoy? ¿Sí se requieren o no? Yo personalmente pienso que no, porque tenemos un mediador. Por medio de nuestra oración nos acercamos a Dios. Comercindo. Si ponemos a nuestro maestro como el que ha dominado o el que domina este monte, probablemente con él, o sea, podemos poner a él como el monte que necesitamos para la entrada directa. Si Él es el que ha recibido toda autoridad, o no, eso no es lo que dice la Biblia. Todo poder se me ha sido otorgado. ¿Necesitas un lugar específico? Por supuesto que no. La otra cosa es, si Él sabía que se requerían esos lugares, ¿para qué manda a sus discípulos a todas las naciones? ¿Para qué lo manda a cualquier lugar? Si Él sabía que los hijos de Israel estaban entre las naciones y que los hijos de Israel iban a ignorar todo eso, por supuesto que no lo necesitamos, hermano. Y otra cosa, fue que lo que le dijo a la mujer samaritana. Ajá. Ahora, ¿se dan cuenta?
¿cuál era la insistencia de ellos a adorar allí? Algo tenían que saber. Pero la hora había llegado que ni en Jerusalén ni en el monte. Ahora, a mí me llama la atención porque hay personas que dicen que cuando van a Jerusalén, ¿verdad?, reciben una energía especial allí. Pero eso es un poco extraño. Yo no digo que no la haya. Pero si la Biblia dice que existe un solo mediador entre los hombres y Dios, ¿cómo entonces pueden haber otros medios donde tú te comuniques con el cielo? O donde tus oraciones llegan directamente. Porque, hermanos, o sea, nosotros estamos estudiando porque nosotros nos estamos metiendo en un mundo bastante amplio. Nosotros no estamos aquí hablando con gente que no saben de la Biblia. Hay judíos que conocen la Torá y conocen el Zohar y conocen un montón de cosas. Y la Cábala y un montón de cosas que usted lo pueden dejar un poco ahí como viendo un chispero. ¿Sí? Entonces te pueden decir, no, tú tienes que ir a Jerusalén a sentir la presencia divina. Es allá, ¿verdad? Mira lo que dice el versículo que recita el hermano, está interesante. No es allá en Jerusalén ni en los montes. La hora ha llegado, ¿verdad?, que el hombre se va a comunicar con el Eterno de una manera distinta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que habían ciertos lugares donde solo allí, ¿verdad?, se podía sentir la presencia de Hashem. Eran escogidos, eran lugares escogidos. Por eso nosotros vamos a ver que el templo no fue construido en cualquier lugar. ¿Y por qué los judíos no lo construyen en cualquier lugar? ¿Cuál es la diferencia? Porque Dios había escogido un determinado lugar. Entonces ellos dicen, no, si no es acá, no lo hacemos. Entonces, ellos tienen en su mente de que esos lugares existen y que cuando tú vas allí al muro de las lamentaciones o al muro occidental, como lo llaman, occidental o oriental, el muro del templo, vamos a decirlo así, cuando tú vas allá, tú sientes una conexión directa con el cielo. Y eso, hermano, es interesante que nosotros analicemos esto. Porque nosotros tenemos que entender que la Biblia es clara cuando dice que hay un solo mediador. No pueden haber dos. Y no lo dice una sola vez, lo dice varias veces. ¿Verdad? Aunque para muchos haya muchos dioses y muchos señores, para nosotros solo hay uno, el Padre. Hay un solo Dios, del cual proceden todas las cosas. Y un Adonai o un Adoni, ¿por qué? Por medio del cual proceden las cosas. Vamos a leer un poquito, hermano, la Biblia para que nosotros entendamos lo que está pasando acá. Vamos a leer capítulos 2 del libro de los Hechos. Vamos a leer esto. Allí en el discurso de Pedro, el sermón de Pedro, Kefas. Versículo 32, 2:32. Y les voy a mostrar que esos lugares, esos lugares específicos. Por eso nosotros no nos pueden robar esa perla. Si a nosotros nos roban esa perla, estamos perdidos. Sí, estamos perdidos, hermano. Si a nosotros nos roban a Yeshua, estamos perdidos. Mira lo que dice.
31. Viéndolo antes, habló de la resurrección del Mashiach, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Yeshua resucitó Hashem, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra, por el poder de Dios, de Hashem, y habiendo recibido del Padre, ¿qué fue lo que él recibió? Autoridad, poder. Dice, y habiendo recibido del Padre la promesa del Ruach Kadosh, del poder del Ruach Kadosh. Por eso él le dice en Hechos capítulo 1 que ellos recibirían ¿qué cosa? ¿Qué era lo que iban a recibir? Poder, autoridad. ¿Qué era lo que estaba recibiendo Israel en el Sinaí? Poder, autoridad. Por eso lo llevaron a un monte. Estamos conectando la enseñanza. ¿Qué fue lo que le prometió el Mesías? Poder. Recibiréis poder. ¿Qué estaban recibiendo los discípulos? ¿Qué iban a recibir? Autoridad. Por eso es que Pedro sana al paralítico. En el nombre, con el poder, con la autoridad que me ha sido otorgada por el Mashiach, levántate. ¿Y qué le dijeron a Pedro y a Juan? Que no predicaran de ese nombre. En otras palabras, que no dijeran que ese hombre o a través de ese hombre ellos estaban recibiendo ese poder. Eso era lo que le estaban diciendo a ellos. Entonces, ¿qué fue lo que recibió el Mashiach? Autoridad, poder. Él había recibido ¿qué cosa? El poder de Dios. Toda autoridad, todo poder se me ha sido otorgado. Y acá en Hechos, capítulo 2, dice, a este 32, a este Yeshua Dios resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra, 33. Así que siendo exaltado por la diestra de Hashem, y habiendo recibido el Padre la promesa, habiendo recibido poder, habiendo recibido autoridad, entonces ¿qué cosa hace? Ha derramado esto, o sea, ha derramado poder sobre vosotros, o ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces, ¿quién fue el que envió eso? ¿Quién lo envió? Lo envió el Padre, pero ¿por medio de quién? ¿Quién lo recibió primero? Y Él es el que lo entrega. O sea, el poder está canalizado, hermanos. Estamos entendiendo lo que está pasando acá. La autoridad y el poder está canalizada. Y no puedes recibir ninguna autoridad, no puedes recibir ningún poder si no pasa por el ducto, por el canal que Dios tiene establecido. Por eso hay que leer bien lo que está diciendo Pedro acá. Él recibió ese poder y Él lo está enviando. Entonces, todos esos lugares estratégicos que los hombres conocían, los sabios conocían, ¿verdad? Y que de esos lugares tú podías comunicarte de una manera más directa con el cielo. Ahora lo haces ¿cómo? A través del Mashiach. Él es el ducto. Él es el ducto por el cual suben las cosas y por el cual bajan las cosas.
Bueno, según la palabra de Dios, no existe otro mediador. No hay un medio. En este momento, Hashem lo que está haciendo, lo está haciendo a través de él. O sea, ese ángel que llevaba el nombre de Hashem, en este momento no está trabajando. Ese nombre que se le otorgaba al ángel para ser el representante de Hashem en la tierra, está ahora sobre el Mashiach. Y eso es lo que explica Filipenses 2. A él se le ha otorgado un nombre que está sobre todo nombre. Lamentablemente, un versículo mal interpretado, porque la gente dice, o las personas piensan que el nombre que se le entregó a él es el nombre de Jesús, ignorando que la J no existe en el hebreo, y que tampoco es Yeshua el nombre que se le entregó a él, porque ese nombre ya él lo tenía. Ese nombre lo tenía él desde que nació, no se lo podían dar de nuevo. El nombre que le están entregando a él es el nombre de Yuhei Bahei, que representa a Dios, a Hashem, aquí en la tierra. Él es el que representa, él es el que tiene la autoridad del Dios de los cielos, aquí, en este momento. Ese es el nombre que está sobre él. Es que no puede existir un nombre más grande que el de Yuhei Bahei. Y mucho menos un nombre que de un Dios pagano. Entonces, mis hermanos, ¿estamos entendiendo esto? Nosotros vamos a toparnos con personas que tienen mucho conocimiento. Tienen mucho conocimiento. Y en algún momento pueden confundir nuestras mentes. Sí. Y por eso estudiamos. Por eso nos preparamos. Porque en el mundo espiritual, que nosotros conocemos, o que estamos conociendo, existe una gran batalla. Y siempre, hermanos, estará el propósito de que tú pierdas autoridad y de que tú no recibas lo que Dios tiene para ti. ¿Sí? De allí, hermanos míos, es que hay personas que te dicen: no, usted no tiene que celebrar el Shabbat. Usted no necesita, usted no necesita eso. Y hay otros más atrevidos. Dicen: no, tú no necesitas a ningún Yeshua. Tú puedes ser justo de las naciones. Ahí confórmate con eso. Con las 7 leyes y ya. Hasta ahí tú estás bien. Porque ellos no quieren que tú recibas autoridad, que tú formes parte del pueblo que Dios ha escogido. Ese es el mundo del mal, de las fuerzas de las tinieblas que quieren frenar la luz. Por eso nosotros tenemos que entender y estar seguros de lo que somos. ¿Que somos qué cosa? Pueblo escogido, real sacerdocio. Y a la medida que nosotros vamos entendiendo esto, nos vamos comportando como tal. Y vamos a hacer las cosas como a esa medida. Vamos tratando de ir perfeccionando, como dicen las Escrituras, porque la vida del justo es como la luz de la aurora, que va aumentando, hasta que el día, ¿qué cosa es? Perfecto. Hasta allá tenemos que llegar. No podemos ser religiosos.
De religioso está lleno el mundo. Entonces, hermanos, ¿estamos claros con esto? ¿Se requieren esos lugares? No se requieren. Ahora tenemos entrada libre al trono celestial. ¿Quiere leerlo? Hebreos. Mire lo que dice Hebreos. Diez, 19, 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Mashiach, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. O sea, Él establece, ¿qué cosa ahora? Un nuevo camino. O sea, no podemos nosotros pensar que para nosotros comunicarnos con Dios tenemos que ir a Jerusalén. Eso nos hacen creer. Porque ahora tenemos un nuevo camino. De hecho, ¿dónde está el templo? ¿O es que hay? Y yo no lo sé. No está el templo. No está, no existe el templo. Entonces, ¿por qué? Porque el israelita venía ¿dónde? Al templo. Y en el templo, ¿quién estaba? El mediador, que era el sacerdote. Pero ahora no tenemos templo. Entonces, como no tenemos templo, el israelita no puede venir al templo. No lo tiene. Por lo tanto, se encuentra que no tiene un mediador. Pero nosotros, los que hemos creído que Yeshua es el Mashiach, sí tenemos un mediador. Por eso no tenemos que ir al templo, sino que a través de su espíritu nos conectamos con Él. Juan 14. Juan 14. Cuando usted se deja llevar por el yugo de Mashiach, usted está unido a Él. Usted está conectado en espíritu. Por eso usted entiende la profecía. Por eso usted puede entender que estamos en el momento de la recogida de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso usted puede entender que hay un shofar que está sonando y que Mashiach está recogiendo las ovejas del Padre. Usted lo puede entender porque usted está conectado con el espíritu de la profecía. Si no, usted no lo entiende. En cuanto la persona rechaza a Yeshua como el Mesías, se va para otros caminos. Y se va al judaísmo y se va a creer un montón de cosas. Se puede ir a otras creencias, a la cábala, y a creer cosas que no son ciertas. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque comienzan a recibir la información por otro ducto. No la reciben por el ducto que tienen que recibirla. Entonces, claro, como viene por otro ducto, es otra información. Mis hermanos, todo aquel que está conectado con Mashiach recibe la misma información. Eso lo dice Efesios. Un Señor, un Dios, un Espíritu. ¿Sí estamos entendiendo? Un cuerpo. Cuando Pablo está hablando de eso, se refiere precisamente a eso, que cuando estamos conectados con Mashiach, formamos un cuerpo que recibimos la misma información. Usted no puede estar recibiendo una información contraria, al menos que usted no esté conectado con el espíritu de Mashiach.
Si usted no tiene ese espíritu, el espíritu de Mashiach, entonces no es de él, es de otro. Es de otro Mashiach, es de otro. Sí hay creyentes que son de otro, por supuesto que sí. No era lo que creíamos nosotros. ¿Éramos de otro o no? Éramos de otro, hermano. Entonces, ¿cuál es el espíritu que te une? ¿Cuál es el espíritu que te une con tu hermano mayor? El espíritu de Mashiach. El espíritu que tiene la misma fe. Por eso es que nosotros ahora, ¿verdad?, entendemos que Israel es un ejat, que somos 12 tribus. No es que hay un pueblo que se llama el pueblo judío y hay otro que se llama la iglesia. ¿Por qué, mis hermanos? Porque tenemos el espíritu de la unidad. Por eso nosotros nos unimos y mantenemos la unidad de ese espíritu. Y por ende recibimos la misma información, estamos conectados. Estamos en la misma red. Por eso nos entendemos. Por eso no nos llamamos pentecostales, luteranos. Por eso no tenemos nombre, sino que somos, ¿qué cosa? El pueblo de Hashem. Cuando tú te colocas una autoridad distinta sobre tu vida, tú te identificas con esa autoridad. O sea, te identificas con la persona que está sometida a esa misma autoridad. Al punto de que hay creyentes que son trinitarios y no se identifican con los que supuestamente son de la unicidad. ¿Sí estamos entendiendo? Porque la autoridad que está sobre ellos es la que los une. Es la red que los une. Eso no pasaba. Y eso pasa en el mundo religioso. El pentecostal no se identifica con el bautista, y tampoco se identifica con el adventista, ni tampoco se identifica con el... y hay diferencias entre el bautista, con el mormón, en fin, con el presbiteriano. Bueno, si hay diferencias dentro de la misma iglesia madre, hay el anglicana, hay ortodoxa, hay romana, o sea, y no se identifican, ellos no se identifican, porque hay una autoridad sobre ellos que los une. Claro que todas ellas se conectan a la misma red, pero separada por divisiones. Pero cuando nosotros nos conectamos con ese espíritu, con el espíritu de Mashiach, entonces entendemos que no pertenecemos a ninguna de esas organizaciones. Por eso, mis hermanos, a nosotros no nos pueden llamar de otra forma. Que ellos quieran llamarnos como quieran llamarnos, pues allá ellos. Nosotros somos el pueblo de Israel. El pueblo que Hashem está recogiendo. Nosotros somos los huesos secos de la casa de Israel. Que están, ¿qué cosa? Tomando vida a través de un soplo del Espíritu. ¿Tendrán vidas estos huesos? ¿Tendrán vidas estos huesos? La sabia pregunta. Y el profeta dice: Señor, tú lo sabes. Entonces mira lo que dice las Escrituras. Envía viento, profetiza, y dice: y vino viento. ¿Qué fue lo que vino? Espíritu de unidad, espíritu de vida, espíritu de Mashiach, para recoger, primero para levantar a esas
a esos huesos de entre las tumbas de las naciones y para unificarnos, darnos vida. Por eso, mis hermanos, nosotros no requerimos un lugar específico. Donde estemos, nuestras oraciones llegan directamente delante de la presencia de Hashem. ¿Saben por qué? Porque van acompañadas a los méritos del justo y santo Mashiach.